Buenas tardes, amigos. Muchísimas gracias por estar con nosotros haciendo esta sobremesa. Un breve comentario antes de comenzar la charla que vamos a tener hoy, ¿no? Hay un eslogan que anda dando vuelta por todo el país, que dice textual, abro comillas, que en Argentina todos sepamos leer y escribir y que comprendamos lo que estamos leyendo. Si bien es cierto que alguno puede decir que esta es una expresión típica del siglo XIX, de la época de Sarmiento, es una expresión absolutamente aplicable a este 2023. Porque hay algunos datos que salieron a la luz hace 48 horas que indican que el 46% de los alumnos argentinos de tercer grado no alcanzan el nivel mínimo de lectura. Estos son los resultados del estudio regional comparativo y explicativo. Pero hay algunos datos que son más duros inclusive todavía. Cuando empiezan este estudio a segmentar de acuerdo a las posibilidades y al nivel económico de los chicos, el 61,5% de los chicos de menores capacidades económicas, menores recursos, son aquellos que no alcanzan estos niveles de lectura y escritura y ni hablar de la comprensión de texto. Mientras que cuando esta encuesta se hace en los alumnos con mayor poder adquisitivo, solamente el 26,3%. La diferencia es abismal, absolutamente abismal. Y esto es una crisis que tiene la República Argentina, una crisis tremenda, con el agravante que esta crisis uno piensa que, bueno, estamos al menos en tiempo electoral, y hablo en el contexto nacional, los distintos aspirantes a la presidencia de la Nación tranquilamente podrían estar exhibiendo un plan educativo, y sin embargo de educación no se habla, porque volvemos a insistir esto, y es triste y es lamentable, pero la política se está mirando el ombligo y está tratando de solucionar el problema de los políticos, pero nadie está hablando en solucionar el problema de este universo de 46% de los chicos argentinos que no saben leer, escribir y tampoco pueden comprender un texto. El diagnóstico es tremendo y ahora se han movilizado aproximadamente 100 organizaciones de la sociedad civil para tratar de empujar a la política y que empiece a hablar de estas cuestiones. Esto es uno de los temas que vamos a conversar hoy porque nos va a acompañar la antropóloga Liliana Vergesio, que es a la postre vicerrectora de la Universidad Nacional de Jujuy, donde hay dos cuestiones que me parecen centrales para los jujeños: la carrera de abogacía y la carrera de medicina. Y medicina, hago un detalle, cada vez que vamos a un hospital hablan de la falta de profesionales. Cada vez que vemos alguna estadística nacional, a nivel nacional están faltando médicos también. 30 segundos y estamos con Liliana Vergesio. Seguimos en esta sobremesa. Liliana, muchas gracias por estar con nosotros. No, por favor, Andrés, al revés. Gracias por invitarme personalmente, pero también por el tema. La verdad que escucharte recién es muy movilizante. Para nosotros, desde la Universidad Nacional de Jujuy, venimos desde hace mucho tiempo sosteniendo públicamente el derecho a la educación en todos sus niveles. Porque también como sociedad, en muchas ocasiones nos olvidamos de la educación como centro. Yo, como bien decías, soy antropóloga, pero aparte, más allá que circunstancialmente sea la vicerrectora de la universidad, soy una investigadora que hace 30 años que investigo en Jujuy y mi tema de investigación es la desigualdad social. Estos números que daba acá, ¿no? Que son tremendos. Tal cual, son tremendos, pero muestran claramente la desigualdad, ¿no? Cómo las personas tenemos un desigual acceso a la educación y esto se traduce posteriormente a un desigual acceso al mercado laboral, por ejemplo. Por supuesto. La educación
es una herramienta que a escala planetaria, esto bien lo sabemos, a mayor nivel de educación de las personas, mejores posibilidades de empleabilidad, a escala planetaria. No es algo que se pueda discutir, la Organización Internacional del Trabajo, en escalas en todo el mundo, muestra que a mayor educación de las personas son mayores las posibilidades de mejores ingresos. Si yo me pongo en el lugar de la persona, del ciudadano, del chico, del joven, ¿la educación es un derecho o es una obligación? No, es un derecho, definitivamente es un derecho. Y es importante que lo pensemos como un derecho humano, porque inclusive está contemplado dentro de los derechos humanos que se han establecido por Naciones Unidas, el derecho de las personas a la educación. Pero porque yo no tengo la obligación de educarme. Sí, como persona, no lo digo individualmente. Como persona, filosóficamente, porque sé que te interesa el tema, uno podría decir que sí, pero ¿cuál es el problema con la palabra obligación? Cuando lo planteamos en términos de obligación, bien podríamos pensar, como se pensó en algún momento del siglo XIX, a fines del siglo XIX, la educación, como la obligación de que todos los ciudadanos y ciudadanas nos formemos, pero en una misma forma de educación. Sí. Es decir, que todos ingresábamos a la escuela, y esto en su momento tuvo su relevancia, porque era en generar la idea de nación, en formarnos como una nación cuando éramos algo incipiente en ese sentido. Sin embargo, algo que ha hecho la escuela, también es clara a escala planetaria, por ahí fue como homogeneizar las miradas y plantear lo que llamamos el conocimiento único o las visiones únicas. Nosotros, inclusive en distintos niveles de la educación, usamos la palabra, por ejemplo, achar. Sí. ¿No? Decimos lo aché o me achó. A mí me acharon muchas veces. Tal cual. Ahora, pensemos en el significado de la palabra achar. Cortar. Cortar, tal cual. Corta. Entonces, muchas veces podemos... hay una imagen que yo misma uso en mis cursos, donde muestro, por ejemplo, a un arbolito que lleva su rama toda florida, que sería su niño o su niña, a la escuela. ¿Y qué encontramos en la escuela? Todos tronquitos igualitos, ¿no? Y el docente es un hacha que va moldeando, inclusive usamos esa expresión, moldear las mentes. Entonces estamos con alumnos nativos digitales del siglo XXI y tenemos docentes que lamentablemente fueron formados con la lógica del siglo XIX. Tal cual. Tenemos un siglo al medio. Tal cual. Y esto es bien impactante, porque si nosotros pensamos cualquier aspecto de nuestra vida, el que se te ocurra, si unos pensamos a fines del siglo XIX, por ejemplo, cómo se vestían las personas y cómo nos vestimos hoy, cómo nos comunicábamos con chasqui, con correo, hoy con internet, cómo eran nuestras viviendas, qué acceso a la información teníamos, cómo viajábamos, no había aviones, no había autos, digamos. Todas esas cosas que son ahora como naturales en nuestras vidas, vemos que de fines del siglo XIX ahora son absolutamente distintas. Cuando pensamos en un aula, el aula de las maestras de Sarmiento es exactamente igual a nuestras aulas. Claro. Esto es bien impactante, porque decimos, ¿cómo puede ser que como docentes, en cualquier nivel, tenemos un modelo que no lo hemos modificado en 150 años, mientras que cualquier otro ámbito de nuestra vida se ha modificado sustancialmente? Ahora, ¿la universidad también está en esta lógica? Las universidades... Es bien difícil hablar de... Hablo no puntualmente la UNJU, ¿no? Sino la universidad en sí. La universidad en la Argentina viene desde hace unos años buscando un proceso realmente de cambio, que no está apoyado por nuestra ley de educación superior, que ya es vieja, es de la década de los 90, y no está ayornada, de hecho la venimos discutiendo desde hace un tiempo y creemos que necesita una modificación. Pero las universidades sí venimos cambiando mucho. Si uno piensa, yo misma, el año pasado cumplí 30 años como docente de la universidad, y yo por mucho tiempo
a pesar de ser estudiante y después docente, investigador en la universidad, veía cómo la universidad estaba absolutamente encerrada en sí misma. Y todo lo que pasaba dentro de la universidad, la comunidad en general no se enteraba. A ver, ahí dicen que hay gente estudiando. Y estudiando algo. Sí. No sabemos qué, y mucho menos qué se hace ahí, la gente muy separada. Entonces, nosotros sí desde la universidad estamos trabajando fuertemente desde la pasada gestión a cargo del licenciado Rodolfo Tecchi y ahora con Mario Bonillo y conmigo al frente de la universidad, en lo que llamamos el proceso de apertura a la comunidad. Y lo estamos haciendo con hechos muy, muy concretos, como fue, por ejemplo, la creación del Consejo Social de la universidad, que estaba por estatuto desde hace décadas. La universidad cumple este año 50 años, pero nunca se había creado el Consejo Social. Que el Consejo Social, ¿qué implica? La articulación entre la universidad y el resto de las instituciones de la provincia. El involucrarse en la universidad. Entonces, nosotros estamos en un proceso de apertura de la universidad para traer la información, tanto de lo que hacemos en la universidad, informarle a la sociedad, pero también escuchar las demandas de la sociedad. Claro, pero ahí me parece que hay algunos que no se dieron cuenta de esto, ¿sí? Estamos en eso. A ver, vamos a poner un ejemplo y voy a tratar de ser lo más prudente posible. La ciudad de San Salvador tiene un serio problema que es el problema del transporte. Lo lógico sería es levantar el teléfono, decirle, señores UNJU, por favor, ustedes tienen ingenieros, tienen contadores, tienen sociólogos, tienen antropólogos, por favor ayúdennos a solucionar este problema, pero no suene ese teléfono. Sí, ahí Y es transversal, ¿eh? Sí, ahí hay 50 y 50. Es cierto que no suena el teléfono y también tiene que ver con algo, un dicho, a vos que también te gustan los dichos, nadie es profeta en su tierra, ¿no? También a los propios profesionales de la Universidad Nacional de Jujuy, y esto pasa en todas las universidades de todo el territorio de la Argentina, con excepción de una en Buenos Aires, que la propia gente de la propia provincia, de sus propias universidades, a veces están más abiertos a escuchar a profesionales de otros lugares que a los propios. Nosotros sí hacemos, sí estamos haciendo un fuerte proceso de mostrar lo valioso de nuestros profesionales. Y nosotros, por ejemplo, sí buscamos cada vez que queremos contratar profesionales y demás, primero los nuestros, digamos. Si ustedes saben cómo están formados. Totalmente, además. Totalmente. Y por eso es tan importante el pensar en algo que vos decías con respecto a la carrera de medicina, por ejemplo, que para nosotros es todo un desafío, porque tenemos que formar profesionales que no solo estén formados en la disciplina, sino que aparte tengan raíces en el lugar, que quieran trabajar en el lugar, que quieran estar en el lugar. Y para eso se necesita que en el proceso de formación a esos profesionales no los avergoncemos, ahora voy a usar las palabras que quiero usar, no los humillemos dentro del aula primaria, secundaria o universitaria con sus propios saberes. Esto por mucho tiempo se ha hecho, por ejemplo, acá en Jujuy, con los profesionales de agronomía. Venían estudiantes de distintos lugares de las provincias, de nuestra provincia, con saberes locales sobre prácticas agrícolas, pero en la propia institución se los atacaba por esos saberes diciendo no, el saber está acá. Es el libro, es el en libro. El tomo 4. Tal cual, es el que está en la universidad. Desde hace ya unos años este proceso, mediante el trabajo de formación, de difusión, de revalorización de esos saberes locales, es que estamos integrando esos saberes. Entonces, eso que sabe el estudiante por la práctica, por haberlo hecho durante años, por ver a sus padres, a sus abuelos, hacer esas prácticas, ponerlo en diálogo con el saber académico y construir lo que nosotros llamamos el tercer espacio, ¿no? Donde sumamos esos saberes locales con los saberes profesionales, académicos, científicos,
y los ponemos en diálogo, pero en diálogo de igualdad. Claro, y no chocan entre sí. Para nada. Se ensamblan. Al revés, son complementarios, Sí. son complementarios. ¿Por qué decidieron abogacía? ¿Hacen falta abogados en Jujuy? En realidad sí, pero fundamentalmente hace falta dar respuesta a esa población que quiere estudiar abogacía. Nosotros aprendimos, nosotros desde la Universidad Nacional de Jujuy, desde el 2014, iniciamos el plan de expansión universitaria. Hasta ese momento, la Universidad Nacional de Jujuy solo tenía una sede en San Salvador de Jujuy, con facultades en San Salvador de Jujuy. Empezamos a llegar, primero tímidamente y después con un plan mucho más agresivo en el sentido de mucha presencia, a todas las regiones de la provincia, absolutamente todas. La Puna, la Quebrada, las Yungas y los valles. Y con carreras específicas. Por ejemplo, nosotros tenemos desde el 2016 la carrera de licenciatura en turismo en Humahuac, pero no la tenemos en San Salvador de Jujuy. Llevamos una carrera a un lugar donde la carrera tenía mucho potencial por las necesidades de la propia zona y se convirtió en realidad en un polo atractor de población que está ahí. ¿Qué vimos ahí claramente? Algo que sabíamos, la desigualdad social. Claro. O sea, a nosotros por ahí como jujeños y jujeñas que vivimos en San Salvador de Jujuy, muchas veces quizás no tomamos conciencia de lo difícil que es para una familia de Abrapampa enviar a sus hijos a estudiar a San Salvador de Jujuy. Lo difícil en múltiples sentidos. Lo difícil que es primero económicamente, es caro. Es caro. Tienen que venir, tienen que pagarse una habitación, un alojamiento, tienen que comer, tienen que comprarse el material de estudio. Entonces, estamos excluyendo, si bien es una universidad pública, de gestión pública, donde no se paga para estudiar, sí los gastos que implican venir a San Salvador para estudiar son muy importantes. Ahora algo que... Y hay localidades que es economía de subsistencia. Tal cual, tal cual. Entonces estamos excluyendo a gran parte de nuestra población al acceso a la educación universitaria. Cuando la universidad fue al lugar, lo que vimos es que la gente ahí se puso a estudiar y estamos haciendo ese cambio cuantitativo y cualitativo fundamental en todas las regiones de la provincia. ¿Qué vemos con el caso de abogacía? Lo que tenemos desde hace años es una fuertísima demanda de la sociedad porque en realidad tenemos la carrera, pero las carreras son en universidades privadas, donde las familias hacen un sacrificio inmenso. Y muchos chicos tienen que irse porque... Y muchísimos deben irse de la provincia. Entonces, ¿qué veíamos? Más allá del cuestionamiento de si hacen falta más o menos abogados, lo que es indiscutible es que gran parte de nuestra población quiere estudiar abogacía, tiene ese deseo y en muchos casos la imposibilidad o el sacrificio para poder lograrlo. Entonces, desde la universidad sentimos que sí teníamos que hacerlo, teníamos que encarar abogacía, pero además teníamos otra cuestión, más allá de la demanda social. La necesidad también de pensar una carrera de abogacía pensada para estos tiempos y pensada para nuestra región. Por ejemplo, sí tenemos una fuerte ausencia de abogados y abogadas formados, por ejemplo, con perspectiva de género, formados en derecho indígena, en temáticas que sentimos que son fundamentales. Y son diarias. Que son diarias, tienen muchísima demanda y que sentimos que es imprescindible fortalecer desde nuestro lugar. Entonces, juntamos esas dos posibilidades y lo cierto es que desde el propio inicio lo único que hemos recibido es expectativa de la gente con cuándo empieza abogacía. Ahí está, ¿cuándo? A ver, me manda un mensaje un joven y me dice, quiero comenzar abogacía, ¿qué hace? Perfecto, bueno, ahora después, nosotros hace poco más de 3 años en realidad que se inició el trámite de la presentación de la carrera abogacía. Esto nosotros entendemos perfectamente que la comunidad en general
Cuando nosotros anunciamos el inicio del trámite de la carrera, nosotros fuimos siempre sumamente cuidadosos y cautelosos en no generar expectativa, pero es inevitable que se genere expectativa precisamente porque es una carrera que la gente quiere estudiar. Entonces, ¿serás lo que debe hacer o serás abogado? Tal cual. Por definición. Pero siempre es bueno tener un abogado, una abogada amigo. Casi lo que no sé si se van a ir al cielo, pero siempre es bueno tenerlo. Pero siempre es bueno tenerlo, siempre está bien. Es un trámite en realidad bastante largo el de la presentación ante la CONEAU. Ante la CONEAU, que es la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, tal cual. No es que las universidades podemos decidir arbitrariamente, bueno, empezamos la carrera y las empezamos la semana que viene. Y más con carreras que tienen fuertes resguardos éticos por ley, como son, por ejemplo, abogacía y medicina, que están dentro de una reglamentación específica que se deben cumplir una serie de pasos. Nosotros hace poco más de 3 años iniciamos desde la Universidad Nacional de Jujuy. En ese momento el rector era el licenciado Rodolfo Tequi, lo acompañó todo un equipo muy grande de profesionales que presentamos inicialmente una propuesta de carrera. Este es el trámite número 1. Ahí hay que empezar a llenar una serie de requisitos, de presentaciones y demás, y de evaluaciones y de idas y vueltas con la CONEAU, hasta que finalmente se termina el trámite. Ahí entramos en tiempos que son de la CONEAU. Claro. O sea, no son nuestros tiempos, sino que son sus tiempos. Y generalmente el tiempo promedio entre que uno presenta la propuesta de carrera y que le entregan, le devuelven la primera evaluación pasa entre 1 año y medio o 2, donde ahí piden ciertas rectificaciones, donde ahí se entra en un tiempo también que es bastante arbitrario desde la propia CONEAU, porque por ejemplo una fecha que generalmente CONEAU contesta estas evaluaciones, o sea, de 2 años atrás, es, y es verdad, el 28 de diciembre. El 28 de diciembre suele ser el día clave, porque siempre estamos en la universidad así esperando, hoy llegan notificaciones de CONEAU, donde recibimos con plazos, generalmente son de 20, 30 días. Como todos saben, nosotros en el mes de enero, claro, las universidades de todo el país no trabajamos. Igual trabajamos para CONEAU, esto lo hacemos de todas maneras, esto sucedió en el mes de enero de este año, completamos los últimos requisitos y finalmente la semana pasada nos entregaron ya todas las aprobaciones y las autorizaciones para poder iniciar con la carrera. ¿Esto significa que los chicos pueden empezar a inscribirse? Pueden empezar a inscribirse a partir del lunes, del lunes 8. Nosotros estamos abriendo ahora las que llamamos las preinscripciones, porque CONEAU nos puso un requisito de un cupo máximo, de ingresantes a la carrera, que es hasta 600. Usted sabe que se van a inscribir mucho más que 600. Lo sabemos y lo esperamos. Nosotros, en realidad, la solicitud de cupo que habíamos puesto y la que podemos efectivamente atender, y que esto nos comprometíamos ante CONEAU, era del doble, de 1.200. Esto CONEAU no lo aprobó, porque la CONEAU debía equilibrar entre la oferta privada y la oferta pública, porque si no, el principal argumento ahí es que si nosotros ampliábamos ese cupo, le íbamos a sacar en realidad estudiantes... Que la gente elija, Liliana. Pero CONEAU, la libertad es libre, como dicen. CONEAU no tuvo ese criterio. CONEAU entonces nos redujo, en realidad quería a 500, nosotros peleamos bastante y logramos 600, o sea, nos redujo a la mitad, pero tenemos para empezar un cupo de 600, que esperamos, no podemos asegurarlo, que en 1 año podamos ir ampliando. Ahora, al demostrar nuestra propia capacidad. Liliana, nos quedan 3 minutitos. A partir de lunes los chicos se pueden inscribir. Se van a inscribir más de 600, muchos más. ¿Cómo van a quedar los 600? Sí, perfecto. Vamos a tener nosotros una inscripción desde el 8 de mayo al 8 de junio. Se va a hacer una preinscripción que es online,
en la página de la universidad, ahí pueden ingresar y ahí tienen todos los requisitos para preinscribirse. A partir del mes de junio, nosotros vamos a estar dictando online 3 módulos de capacitación que todos online también, en línea, todos ya están en la página de la universidad, para que quienes estén interesados en cursar la carrera puedan formarse y prepararse para un examen de ingreso. El examen de ingreso se va a concretar entre el último día de julio, el 31 de julio, y los primeros días de agosto. No sabemos bien hasta qué día de agosto, porque vamos a repetir ese examen en relación a cuántos inscriptos tengamos. Y es simple, orden de mérito. Y se va a hacer después un listado en base a quienes, después de 48 horas que se termine de tomar el examen, se va a publicar también en la página de la UNJU un listado de orden de mérito. Las 600 mejores notas serán los que podrán acceder a la inscripción y empezar el cursado de la carrera en el mes de agosto de este año. En la sede de la Universidad Nacional. Esto sí se va a desarrollar solamente en San Salvador de Jujuy. La carrera de abogacía se va a dictar en San Salvador de Jujuy, en un edificio que tenemos en la calle Alvear y algunas aulas que tenemos en el rectorado. Claro. Liliana, muchísimas gracias por esto. Nos queda medicina todavía, pero lo vamos a hacer. Muchísimas gracias por haber venido. A vos siempre. Y a ustedes, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. El domingo es el día más sublime de la democracia, porque es el día que los ciudadanos van a expresar y a decir lo que piensan, y lo dicen a través de un papelito que ponen en una urna. El domingo vayan todos a votar por quien su conciencia les indique. El otro día les decía, ¿no? Cuando me acordaba de San Ignacio de Loyola, le decía, hagamos ese ejercicio de discernimiento antes de ir a votar. Un ejercicio rápido, chiquitito, que lo hacemos nosotros mismos. Lo que sí les pido es que cada uno vote, pero con toda su fuerza, porque la democracia lo necesita y la provincia también. Gracias por habernos acompañado. Dios mediante nos juntamos el lunes nuevamente y ahora quédese que viene Palpala Hoy.